Bueno, vamos a empezar explicando cómo funciona un turno de juego en el Triumphant Tragedy. Tenemos 10 turnos de juego, como vemos aquí en el marcador de años. Empezamos en 1936, acabamos en 1945, a no ser que se haya conseguido una victoria automática antes. Y como dato podemos ver aquí unas banderitas en el track de los Estados Unidos. ¿Vale? Eso significa que en el 1941 se añadirá una influencia del jugador occidental a los Estados Unidos, a no ser que ya fuera una nación satélite ya aliada con Inglaterra y con Francia en la batalla. Igualmente en el 42, en el 43, en el 44. Si veis que hay unos numeritos en las banderas en el 42, 43, 44, eso significa que en esos años, si el país, o sea, si la nación de Estados Unidos está ya en juego controlada por el jugador occidental, van a entrar unidades con valor 1, con valor 2 y con valor 3 según el año a juego gratis para el jugador occidental, que sería el ejército americano. Y vamos a ver cómo funciona un turno completo, por lo menos la primera parte. Empezamos con el año nuevo. En el año nuevo, lo primero que se hace es hacer un chequeo de victoria, de lo que se llamaría victoria económica, que sería que un jugador que tenga 25 puntos de victoria en ese momento lo demuestre. Bueno, realmente lo primero que hay que hacer es avanzar el marcador de años, salvo en el primer año, pero aparte de eso se chequea la victoria económica. Si algún jugador tiene 25 puntos contando su producción, ¿cuál es su valor de producción? Explico. Tenemos aquí los tres marcadores de recursos, población e industria. Cuando estamos en paz, vemos el marcador de recursos que tiene como un fondo más clarito. Cuando entramos en guerra hay que darle la vuelta a este marcador y ya vemos el triángulo que veíamos anteriormente distribuido por el mapa que nos indica dónde hay recursos o qué sitios, qué lugares nos dan recursos. Bien, en este caso, si estamos en guerra, nuestro factor de producción es igual al menor de los tres marcadores. En este caso sería de 6. Si estamos en paz, este no contaría y nuestro factor de producción, en este caso, que sería el setup inicial para el eje, sería de 11. Esto significarían 11 puntos de victoria. Aparte, se pueden conseguir puntos de victoria con la bomba atómica, desarrollando la bomba atómica, como os comenté en el anterior vídeo. Hay 4 pasos, algunas mejoras, digamos que tienen diferentes pasos, hay que conseguir los diferentes niveles para conseguir esa mejora. ¿Vale? Aquí en este caso vemos las cartas de la bomba atómica de nivel 1, pues por cada nivel que tengamos desvelado, que hayamos conseguido y tengamos desvelado, no guardado, como os comenté que podíamos hacer, tenerlo en la cámara secreta, guardadito, sin enseñarlo al contrario, por cada nivel tendremos un punto. Por cada capital principal o subcapital enemiga controlada tendremos 2 puntos. Y también tendremos puntos, por lo que os comenté anteriormente, de los dividendos de paz, que pueden ser de 0, de 1, de 2, ¿vale? De 2 apenas hay, de 1 poquitos y de 0 es de lo que más hay. Eso también nos otorga puntos de victoria. Pues se chequea si alguien puede demostrar que tiene 25 puntos de victoria, en ese momento sería el ganador de la partida. El año nuevo seguiría con barajando ambos mazos que tenemos, el de investigación y el de acción, incluyendo todos los descartes que se hayan hecho en el turno anterior. Seguiríamos con los dividendos de paz, lo que os he enseñado anteriormente. Entonces, a cada jugador que esté en paz, que no esté en guerra con ninguna facción y que durante el año anterior no haya atacado a una facción neutral, recibirá una de estas fichas en secreto, que serán puntos de victoria. Seguimos haciendo una tirada de dado, que será para ver cuál será el orden de turno, como os expliqué que funcionaba la otra vez, con el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. Según lo que salga en el dado, pues tendremos el jugador inicial y el orden
que se llevará en ese turno. Una vez hecho todo esto, pasaríamos a la fase de producción. Lo primero que tendríamos que hacer en la fase de producción sería, bueno, la fase de producción la realizaría evidentemente primero el primer jugador, después el segundo jugador cuando terminara el primero y después el tercer jugador. Lo primero que se tiene que hacer es chequear el bloqueo de producción. Bien, nosotros tenemos diferentes áreas en el mapa con los recursos, por ejemplo, o con la población. Esos recursos y población, por ejemplo, que sean fuera de nuestro territorio, pongamos el caso de la Unión Soviética, pues si imaginemos que hemos conquistado Polonia o hemos conquistado Finlandia, pues esos recursos tienen que poder tener una línea como una línea de suministro, ahora no recuerdo cómo lo llama el juego, es una línea de comercio, creo que lo llama, ¿vale? Hasta nuestra capital. Si no pudiera trazar esa línea de comercio, no podríamos contar con esos recursos o con esa población, por lo tanto nuestro marcador se vería afectado, nuestro marcador de producción. Hay que chequear bien todos los recursos y población extranjeros para ver que tienen esa línea de suministro. Las líneas de suministro, al igual que la ruta comercial, que es lo que se chequea en este caso, que me estoy equivocando, constarían de un segmento, solamente un segmento de mar y un segmento de tierra. Puede ser todo lo largo que se quiera, pero no podríamos utilizar mar, tierra, luego otra vez mar y otra vez tierra para llegar hasta nuestro recurso, por decirlo de alguna manera. Una vez hecho el chequeo de los bloqueos, para ver los bloqueos de producción, que los marcaríamos con estos contadores donde se producen los bloqueos, veríamos cuál es nuestro nivel de producción, que como os he comentado anteriormente, nos lo indican estos tres marcadores de recursos, población e industria. En el caso de que estamos en paz, no estamos en guerra con ninguna de las otras facciones o los otros jugadores, el de recursos está puesto de esa manera, por lo tanto no contaría, y nuestro valor más bajo sería el de población. En el caso del eje, pues serían 11 puntos de producción. En caso de que estuviéramos en guerra y el de recursos le hubiésemos dado la vuelta, pues nuestro valor de producción sería de 6. Bien, lo siguiente que haríamos después de determinar nuestro nivel de producción sería gastar estos puntos de producción básicamente cogiendo cartas de investigación, cartas de acción, construyendo nuevas unidades, poniendo nuevas unidades, la que quisiéramos, de valor 1 en un terreno que fuera amigo, es decir, o nuestra nación o alguna otra nación que hayamos conquistado de manera política o de manera militar, en esos casos, y que estén abastecidas, es decir, que puedan trazar la línea de suministros, ¿vale? En este caso con capitales y subcapitales, pues ahí podríamos ir plantando nuestras nuevas unidades, ¿vale? Siempre con valor 1. Y unidades que ya tuviéramos puestas en el mapa las podríamos ir subiendo los pasos. Es decir, pondríamos las nuevas unidades de valor 1 y otras que ya estuvieran en el mapa de valor 1, 2 o lo que fuera, podríamos subirles un solo paso, ¿vale? Esto nos costaría un punto. Pues gastaríamos nuestros puntos de producción de esta manera, indistintamente, cogiendo cartas las que quisiéramos de investigación, de acción y colocando nuevos cuadros, nuevos bloques en el mapa con valor 1 o mejorando los que tenemos ya distribuidos en el mapa y que estén abastecidos. Lo siguiente sería pues el jugador 2 y el jugador 3 harían exactamente lo mismo. Una vez terminara el 1, pues el 2, una vez terminara el 2, el jugador 3. Y después pasaríamos a la fase de gobierno. En la fase de gobierno es donde vamos a jugar nuestras cartas, ¿vale? Las cartas que hemos conseguido en la fase de producción vamos a ir jugándolas. Cada jugador va a ir jugando o bien una carta diplomática, como las que veíamos el otro día, para colocar influencia en los diferentes países. Tenemos estas que son de diplomacia salvaje, que se tienen que hacer inmediatamente una vez se juegan, que nos ayudarán a poner también nuestros marcadores de influencia en los diferentes países neutrales para conseguir sus favores o hacerlos directamente países satélites.
Y podremos jugar, evidentemente, también cartas de mejoras o cartas para subir nuestro valor de industria. Y creo que así lo he dicho todo que se puede jugar. Dos cartas similares tecnológicas, las cartas de fábricas o cartas de inteligencia, que voy a sacar alguna. Bien, estas cartas azules de inteligencia. ¿Ok? Son cartas especiales que nos permitirán normalmente o mirar el mazo de algún rival, o quitarle una carta al rival, o mirar la cámara secreta de un rival para ver qué ha desarrollado y mantiene en secreto, o copiarle una mejora añadiendo nosotros. Por ejemplo, si un rival tiene una mejora descubierta en tanques y nosotros tenemos una carta de tanques, con alguna de estas cartas azules nos permitirían copiar lo diría el texto, evidentemente, nos permitirían copiar, en vez de tener dos cartas, solo con una carta, copiar esa mejora. ¿Vale? Se jugarán, cada uno en su momento irá jugando una carta. En el momento en el que, por ejemplo, vamos a ver si consigo hacer un ejemplo. A ver si sale alguna carta repetida. Por ejemplo, el jugador, imaginemos que empieza el jugador occidental y juega una carta de España para poner una influencia en España. En ese momento no se resuelve la diplomacia. El jugador ruso pues juega unas cartas de industria para mejorar su nivel de industria, por ejemplo. Y el jugador del eje, como no quiere que tenga influencia el occidental en España, juega una carta de España. En ese momento, que hay jugadas dos cartas de España, se eliminan automáticamente de esa ronda. Y se siguen jugando cartas. Cada uno va jugando sus cartas de influencia, de mejoras, como he dicho anteriormente, ¿vale? Mejoras de industria, mejoras tecnológicas o sus cartas especiales, hasta que los tres jugadores hayan pasado consecutivamente. En ese momento, las cartas de influencia que nos hayan anulado y queden sobre el mapa, pues se colocarán los diversos marcadores de influencia de cada país en esos objetivos que hayan puesto. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que hemos ganado. Aquí el jugador alemán ha puesto en Austria un nivel de influencia. En ese momento, Austria sería un asociado de Alemania. Esto significa que los recursos y la población de Austria serían propiedad de la facción del eje. En el momento en el que se ponga un segundo marcador de influencia, ese país se convierte en un protectorado, en este caso del eje. Seguiríamos teniendo, evidentemente, el control de sus recursos y de su población, pero en este caso, si alguna facción contraria, rival, en este caso soviéticos o aliados, entraran en Austria, atacaran Austria, lo que tendrían que hacer anteriormente a esto sería declarar la guerra directamente al eje, ¿vale? En este caso, tanto con el primer caso, con una influencia, siendo un país asociado, como en este caso de país protectorado, el jugador del eje no puede entrar, no significa que pueda pasear por ahí libremente con sus ejércitos, ¿vale? Al igual que el resto no puede hacerlo. Lo que significa es que son dueños y tienen sus recursos y su población, y significa, como he dicho en el segundo caso, con dos influencias, en este caso del eje, el jugador soviético o el jugador aliado, si atacaran Viena, pues sería una declaración de guerra directamente sobre el eje. Cuando conseguimos meter un tercer marcador, se convierte directamente en un país satélite. Quitamos los marcadores y dejamos ese marcador dado la vuelta, indicando el control ya automáticamente de ese país. Ese país sería país amigo, un país satélite, y ahí podríamos construir fortalezas, construir unidades
y evidentemente poder avanzar, estacionarnos, pasar por él. ¿Y qué más explicar? Bien, que se me olvidaba. En el momento en el que nosotros tomamos, se convierte en un país satélite, aquí se generará una unidad del tipo que queramos, ¿vale? Según en cada área de ese país, pues según su nivel de población, tendremos en el map key, ¿vale? Veremos que tendremos o fuerza 3, fuerza 2 o fuerza 1. Pues colocaríamos en este caso de fuerza 2 ya nuestros bloques del eje en este caso, de la facción ya propietaria de ese país satélite. Tenemos un país especial, ¿vale? Tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos, también está Latinoamérica por aquí, ¿vale? Estados Unidos es un país especial, ¿vale? Ahí también se puede poner influencia el jugador del eje o el jugador soviético. No significa que no la pueda poner. Nunca va a ser país satélite suyo, pero sí que jorobará al jugador occidental, que le costará mucho más conseguir que entre antes en guerra los Estados Unidos. Vale, y en esta fase de gobierno, a ver, poco más quedaría. Bueno, evidentemente pues se ajustarían, como he dicho, todos los marcadores de asociados y demás, se pondrían sobre el terreno. Esto haría que variaran nuestros valores de población y de industria, y después tendríamos que ajustar simplemente nuestro número de cartas en la mano. Como máximo el eje tiene 7. El jugador soviético tiene 6 como máximo y el aliado 8. ¿Vale? Todas las cartas que nos sobren, no podemos tener más de ese número de cartas, tendrán que ser descartadas. Entonces, en esta fase, en la fase de gobierno, es interesante que a lo mejor el jugador que tiene menos cartas vaya pasando al principio y viendo qué es lo que está haciendo el jugador que tiene más cartas, porque evidentemente es el más interesado en jugarlas y emplearlas en algo antes de perderlas, haciendo los 3 pases consecutivos que darían fin al turno o a la fase de gobierno. Y hasta aquí este vídeo, que me ha salido demasiado largo.